Este programa llega a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti. De Twitter, de X, antiguo Twitter, @JairCuba. La cuenta del programa es @Frente a Frente 9 y va a dar mi cuenta de Instagram. Voy a darle una vez, @JairoCuba. También tengo disponible el número de nuestra mensajería de texto, el 0424-232-3228, y esta noche a las 8 de la noche en reposición usted puede ver frente a frente la referencia informativa y de opinión de cada día, programa que posteriormente estará disponible en nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Como dije anteriormente, hoy es martes 16 de julio del año 2024. También, vamos a aprovechar que está allí en la banda para solicitarles que por favor nos apoyen y se suscriban a nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Como siempre, agradeciéndoles el apoyo que nos han brindado. Ya es una comunidad de más de 2.000 seguidores, orgánicos todos, así que les agradezco mucho. Pues bien, decía que estamos en la víspera del proceso electoral, día que pasa, pues día que nos aproximamos al proceso electoral. Un proceso electoral atípico, y ayer yo en una cola de tránsito en el centro de Caracas pensaba que cómo han cambiado las cosas. No sé si de manera intencionada o es que las cosas ahora funcionan así. Los dos términos caben. En el sentido de que faltan, yo me recuerdo incluso en la época en que yo estaba en la universidad, en la previa de las elecciones presidenciales, de verdad que era un carnaval y una fiesta total de jolgorio, y la gente emotiva, carros pintados con esa tinta blanca que le pintaban a los carros, banderitas, gente con franelas, motorizados, en fin. Bueno, a los motorizados no hay que darle mucha cancha porque de verdad que se han convertido en un problema gravísimo de tránsito, de eso vamos a hablar ahora. Pero todo ello, estaba en la avenida Bolívar, en una cola, y volteaba a la derecha, a la izquierda, y me vino a la mente porque cuando estaba estudiando en la universidad, yo trabajaba en el centro de Caracas, en la cadena Capriles, y transitaba mucho por la avenida Bolívar para llegar a mi puesto de trabajo. Y de verdad que lo único que uno puede observar medianamente por allí son algunas vallas que están capitalizadas fundamentalmente por dos candidatos. El candidato del gobierno, Nicolás Maduro, y el candidato democrática, de una parcialidad de Acción Democrática. Resto, escasamente usted ve unas vallas de Benjamín Rauseo. Es decir, se nota en un ambiente totalmente distinto al convencional de las campañas políticas. Sin embargo, eso es una cosa, que la gente no muestre mayor ánimo ni mayor efusividad con relación a la campaña. Pero sin embargo, cuando usted logra conversar con la gente, nota que la gente tiene la disposición de ir a votar. La gente quiere ir a votar. La gente tiene eso en su agenda. La preferencia de cada quien se definirá de acuerdo a lo que la gente esté observando en el momento previo a la elección y en el momento que se tiene que definir. La decisión del voto, yo podría decir que en este momento, en un 70% está definida. La gente sabe por quién va a votar. En el pasado, en aquellos momentos de la alternancia entre AD y COPEI, siempre había el criterio de que los indecisos que los había definían la elección presidencial.
Yo recuerdo que yo trabajaba de pasante en una revista política llamada Semana en Venezuela, y me recuerdo que uno de los titulares de la semana, de la revista Semana, la revista salía y circulaba los jueves, era "Los indecisos decidirán". Eso ocurrió durante mucho tiempo, por lo menos en 3 elecciones. Y en este momento, pareciera que no hay tantos indecisos. Pareciera que mucha gente ha tomado una decisión. Votar contra o por. Eso pareciera que es lo que está ocurriendo. Y también en el marco de un ambiente polarizado. Es cierto que hay 10 opciones que presenta la oferta electoral, pero también es cierto que retornando al momento del pasado, también había mucho tiempo que no había una polarización tan marcada en Venezuela. Probablemente eso ocurrió en la elección de Capriles frente a Maduro. No ocurrió Capriles contra Chávez, no ocurrió Rosales contra Chávez, no ocurrió Falcón contra Maduro, sino está ocurriendo en este momento. Y cuando se habla de polarización, mis amigos, es que los polos están compitiendo con un margen no muy grande, indistintamente de lo que digan las encuestas. Y si usted se pone a ver las encuestas, ninguna coincide en los números. Eso pasa como los jueces. Probablemente cuando uno ve las tarjetas de los jueces, uno votó 114, el otro 112 y el otro 115, todo el mundo vio una pelea distinta, lo cual quiere decir que no anotaron bien, no coincidieron en las cosas que son evidentes. Vea las encuestas, haga este ejercicio que le estoy diciendo. Ninguna coincide con la otra. Y si las estudia en profundidad, entonces usted notará que hay algunas extremadamente exageradas y otras extremadamente moderadas. Fíjense ustedes lo que está ocurriendo. El tema de las encuestas es la lectura del momento, que es muy importante. Indudablemente que en este país hay una voluntad de cambio, pero las encuestas no miden los votos duros. Las encuestas no miden la diáspora. Las encuestas no miden la decisión que han tomado quienes no les gusta votar, por qué lo hicieron. Muchos de estos factores que hay que analizar, por eso las encuestas tienen también esa lista que llaman los focus group, que he visto muy pocos, pero entiendo que se están haciendo algunos en el país. Pues bien, bueno, con este comentario quería iniciar. Por cierto, ayer el rector Juan Carlos del Pino ofreció algunas declaraciones advirtiendo el tema del ventajismo, de las arbitrariedades, de la detención de dirigentes por el hecho de no estar con el gobierno. A mí me parece de verdad eso una actitud que, lejos de ayudar a la parcialidad política del gobierno, la afecta, porque al final quedan muy mal. Trancan una avenida y María Corina Machado les pasa por el frente caminando. Va el mundo y se toma un café en una cafetería, por cierto, que le dije ayer al amigo del concesionario de aquí, que en estos días venía el Mundo González para el programa, y me dijo que iba a cerrar el restaurante porque no quiere que se lo lleven preso. A ese nivel hemos llegado. Hoy voy a conversar con Sergio Grafe, politólogo. Ustedes lo conocen bien, hace vida política en el municipio de Huipincura. Vamos a conocer qué es lo que Sergio nos puede aportar por su experiencia en todo este proceso de campaña. Una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos. Amigos, estamos de vuelta en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mega TV, canal 920. Les quiero hacer una invitación. Este y todos los días, de lunes a viernes, estoy al aire en Boxeo Plus, en la emisora PNP Sport Radio 899 FM. La particularidad de ese programa es que es el único programa de boxeo
diario en América Latina, Boxeo Plus, a través de PNP Sport Radio 89.9 FM, simplemente deportes. Bien, vamos a hablar de otro deporte nacional, que no es la motopirueta. Por cierto, tengo que comentar acerca de eso. Yo estaba fuera del país y es que no podía creerlo, y me preguntaba a la gente, y uno hasta le da vergüenza cuando la gente te hace unas preguntas, pues yo no me había enterado de eso, y me lo preguntó un señor, un americano, y yo no sabía qué responderle, porque me parecía insólito que el presidente hubiese hecho esa declaración, pero lo más bochornoso y deshonroso fue cuando esa misma persona que me invitó a su casa posteriormente me enseñó un video del desfile del 5 de julio con motopirueta. Y Dios mío, ¿a qué nivel hemos llegado en este país? Un día tan importante para el país como es la parada militar, que se haya dispuesto para un espectáculo de motopiruetas, deporte nacional. El otro deporte nacional es la política. Buenos días, Sergio. Hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo andas? Está buena la introducción. ¿De la motopirueta? De todo, y también el editorial también. Bueno, sé que tocaste temas importantes. Sí, bueno, uno trata de reflejar, pues, este es un programa de opinión y es el momento que yo tengo para opinar, ¿verdad? Claro. Bueno, Sergio, estamos aquí a 12 días. 12 días de la elección presidencial. Hazme un balance, Sergio. Obviamente quisiera también que en el transcurso del programa te focalices en el municipio de Huaycaipuro, porque para quienes hacemos vida aquí, indudablemente ese es el municipio más importante, incluso desde el punto de vista electoral. Y si tú crees que esta es una campaña también atípica, pero con una perspectiva realmente distinta que va a permitir imponer nuevos paradigmas en la política venezolana. Ahí tienes un combo. Bueno, de nuevo es un gustazo estar aquí con. ¿Esta es la primera vez que vienes en el año? Sí. Pensé que estaba vetado. No, ese no. Pero. Eso no existe aquí. Es correcto. Fíjate, yo voy a coincidir en algunos planteamientos con la editorial tuya, a manera de introducción. Creo que el esquema tradicional de las campañas en Venezuela ha cambiado, pero yo creo que no se debe a disposiciones estratégicas de los candidatos, sino a que la influencia de las redes sociales ha sustituido muchísimo el activismo tradicional, digamos, ¿no? La campaña en este momento tiene dos componentes fundamentales: el uso de las redes sociales y, por supuesto, el Sistema Nacional de Medios Públicos por parte del gobierno del oficialismo, y las grandes concentraciones, Jairo. También hay un sector que está apoyando a Edmundo González, que está aplicando el casa por casa, que son estos recorridos puntuales estratégicos para enseñar cómo votar, asumiendo que efectivamente la candidata no es María Corina Machado. Entonces ahí todavía pudiera haber un nivel de desconocimiento de personas que crean que María Corina es candidata, cuando vayan a votar no la van a ver. En consecuencia se desarrolló una estrategia de contacto directo de parte de este sector de la oposición que apoya a Edmundo González para aplicar esos tres componentes, ¿no? Uso de las redes, que en mi opinión es lo más impactante, y creo que a partir de ahora, Jairo, no hay vuelta atrás. Es decir, ya ese activismo de lo que tú hablabas, ese carnaval que se veía con las calles llenas de afiches, de volanteo, etcétera, porque las redes sustituyeron esos mecanismos de propaganda política. Entonces, lo más probable es que en el futuro veamos campañas similares. Eso desde ese punto de vista. Ahora, yo creo que hay algunas variables que están consolidadas en esta campaña y que de alguna manera tú lo explicabas al comienzo. Por ejemplo, hay una altísima disposición a votar. Ese es un componente importante porque
si evalúas las últimas elecciones entre el 2015 y el 2021, el tema de la abstención fue una estrategia promovida por el gobierno que le funcionó, bajo la premisa de que tenías unos votos duros que se movían indistintamente para qué tipo de elección se tratara, y con esos, por ejemplo, en el caso de Guaycaipuro, pues en el caso de Guaycaipuro en este momento el chavismo tiene 40.000 votos duros. Esos son para Maduro, para el alcalde, para el candidato a diputado, en fin, porque son votos cautivos que se llaman. Entonces la abstención fue un negocio político que implementó el gobierno, con otra variable importante, que era dividir la oposición. Entonces, obviamente, entonces se ocurría el extraño fenómeno de que, siendo minoría electoral, podías ganar una elección, porque fracturabas a la oposición y los que estaban dispuestos a votar, diseñabas una campaña para potenciar esa abstención. En consecuencia, 30 de un 50 puede resultar ganador. Eso, en mi opinión, es una variable importante. Otra variable es el deseo de cambio. Es decir, aquí hay una disposición a votar enorme a favor de un cambio político. Pero además, y por eso te decía que cuando te oía tu reflexión, tu editorial, estaba coincidiendo, pero además hay un elemento importante, que es el tema de la polarización. Es decir, yo, por ejemplo, por cierto, el tema de las encuestas, aunque lo incorporo a este análisis, tiene mucho que ver con la metodología que se implementa. Es decir, hay encuestadoras. Cierto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la encuesta que se hace casa por casa por hogares. Es decir, y por azar polietápico, que es una metodología que le da mucho más dureza. Pero, por ejemplo, encuestas por teléfono, no es que no sean válidas, solamente que el margen de error es muy, muy alto. O, peor aún, encuestas por redes sociales. O sea, tú dices, bueno, tú tienes una vulnerabilidad muy alta. Entonces, por eso tú ves muchas veces que hay encuestadoras que tienen números distintos. Sin embargo, la mayoría tiene un dato cualitativo, que es que todas ponen arriba a Edmundo González sobre Maduro. Lo que varía es la diferencia del como la tarjeta de los jueces de boxeo, el símil más o menos biológico. Sí. Exactamente. Ahora, fíjate, hay otro elemento importante en esta polarización. Efectivamente hay 10 candidatos a presidente de la República, pero realmente los que están compitiendo son 2. Sergio, permíteme ahí, detente un momentico, porque lo que está diciendo es bastante interesante. Y me trajo también a pensar en lo que ocurría antes. Cuando yo hablaba de la polarización y que los indecisos definían, también había una especie de tercera opción, que en aquel momento era el MAS. Y esos votos a veces eran decisivos. Los votos del MAS, o los restabas a uno o le restabas a otro. Eso en este momento, te detengo ahí porque es lo que ibas a desarrollar. ¿Es un factor o no lo es? No, yo creo que en este momento no lo es, porque, bueno, entre otras cosas, ese voto definitorio de resultados electorales, por ejemplo, en el caso de cuando el MAS era la tercera fuerza política, pero era la tercera fuerza lejos. Es decir, bueno, pero con una fracción de 7, 8 parlamentarios, que era algo. No, yo no estoy descalificando. Estamos claros. Lo que te quiero decir que, por ejemplo, la fuerza que tenía el MAS impactaba en resultados regionales o locales, pero a nivel presidencial esa votación no incidía. Vamos a hacer el corte para desarrollar bien el tema, que esto es bien interesante, porque sin pretender ser genios, creo que esto es un ejercicio también de pedagogía política, bien desde la perspectiva que tiene cada quien. Una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos en Frente a Frente. De vuelta, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada mañana a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Disponible, ya tengo algunos mensajes aquí, el 0424-232-3228 para su mensaje de texto y de WhatsApp.
Vamos a continuar esta conversa con Sergio Grafe, politólogo, dirigente político, hace vida en el municipio de Huaycaipuro, y estaba Sergio analizando y haciendo una especie de ejercicio de pedagogía política de acuerdo a tu experiencia y a tu visión de cómo se han desarrollado los procesos, comparándolo con lo que estamos viviendo en este momento. Claro, y te explicaba un poco el fenómeno de la polarización actual, porque efectivamente, a pesar de que hay 10 candidatos a presidente de la República, realmente hay 2 que están en competencia, o por lo menos en condiciones de competitividad, mejor dicho. Polarizados en competencia. Claro, porque en el caso, por ejemplo, de la oposición, que teóricamente hay muchos candidatos. Por eso te decía que esos 2 elementos que había explotado antes el gobierno con mucha habilidad y con resultados favorables, que era potenciar la abstención y dividir a la oposición, en este momento no está pasando. Es decir, los niveles de participación de intención de participación son altísimos, y la oposición, aunque hay 10 candidatos, realmente no está dividida por un fenómeno que nosotros en politología conocemos como la economía del voto. Es decir, como el deseo de cambio es la motivación fundamental para participar en la elección, hay un fenómeno que se llama la economía del voto, que es que el elector, para no perder el voto, se anota al ganador. Y eso produce que en esos 9 candidatos presidenciales, que insisto, en teoría son de oposición, haya un desplazamiento muy pronunciado a favor de uno solo, que en este caso se trata de Edmundo González. Los demás 9 candidatos, mira, soy capaz de darte un pronóstico en este momento, entre todos no van a llegar al 10%. En consecuencia, ¿cuánto llegaría más o menos? ¿Cuánto le das tú? No más del 10%. Ok, 9. Por ejemplo, entre todos. ¿Cuántos el 90%. Está bien. Otra pregunta te voy a hacer para que sigas desarrollando, pero creo que agregar ahí, como usted dice, cuando uno está haciendo un sancocho, bueno, meterle otro pedacito de pollo, otro pedacito. Sí. Mira, ¿cuánto crees tú que finalmente voten? En términos numéricos, sí, entre 11 y 12 millones de electores. Y 12 millones. De esos 11 millones, réstale ese 9%, ¿cuánto es? Como 1 millón. 1 millón, entonces estaríamos entre 10 y 11. Ok, ok, está bien. Claro, entonces en ese escenario, es decir, es un pronóstico que yo hago producto de la evaluación de lo que se llama un consolidado de encuestas, que es empaquetar todas las encuestas que me llegan y hacer una proyección. Fíjate, el 90% del electorado que está dispuesto a votar se divide entre Nicolás Maduro y Edmundo González. El otro 10, insisto, se lo doy al resto de los 8 candidatos teóricamente opositores. El tema es que de ese 90%, la desproporción en cuanto a Edmundo y Maduro es muy alta. Yo creo, por ejemplo, que se va a reeditar el resultado de la elección de Asamblea Nacional del 2015, en términos muy parecidos. ¿Cuánto fue la diferencia porcentual? 60-40. 60-40. Pero además, incluso en términos de participación electoral, la participación electoral en ese momento, en el 2015, para la Asamblea Nacional fue del 76%. Lo que implica que si ese escenario se reedita, no hay manera de que los votos que en este momento tiene el presidente Nicolás Maduro puedan ser superiores a los de Edmundo González, porque, por ejemplo, en el caso de los números, votan 12 millones. Ponle que 1 millón se vaya para el resto de estos 8 candidatos. Yo creo que Maduro en este momento no debe llegar a los 4 millones de electores. Y te voy a decir algo importante que quiero compartir con todos ustedes. La fortaleza teórica del chavismo está en los empleados públicos, en la administración pública. Pero en realidad allí está operando un fenómeno psicológico que se llama el voto silencioso, que hay gente que te va a las marchas, que grita, que patalea, pero que no va a votar por Maduro. Eso lo podemos calificar, Sergio, dentro de lo que yo decía, el que tomó su decisión. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, ese tipo de elector no te lo refleja la encuesta. Por eso es que el estudio del voto silencioso es muy complicado,
porque la persona se protege. Tú no sabes si un encuestador fue que te lo mandaron, o como dicen en el llano, no será para, ¿sabes? No será para esa expresión, que no quiero decir la grosería. Entonces, ese votante, la encuesta no te lo refleja, y se refugia, Jairo, o entre los indecisos, o entre los niní que llaman, o en lo que dicen que no van a votar, pero realmente sí tienen una decisión tomada. Y en la administración pública, que está administrada, valga la redundancia, por personas ligadas al gobierno, hay una presión enorme, inclusive hasta terrorismo laboral, que les hace suponer que efectivamente esa gente va a responder votando por Maduro. Yo creo que no es así, lo vemos a cada rato, tú ves personas, empleados públicos que van a las marchas, los visten de rojo, gritan, patalean, pero cuando tú hablas en persona con ellos, dicen, no, yo estoy descuidando mi puesto porque me pueden votar. Ese fenómeno se va a producir con mucha fuerza el propio día de la elección. El día de la elección. El día de la elección, que tu jefe te diga el viernes, mira, aquí votan 300 personas, aquí tienen que aparecer 300 votos. Eso no puede ocurrir ese día. Sí, pero el problema es que el problema es que el secreto del voto está garantizado. No, total. O sea, refiero a eso. Ajá. Yo llevé 300 personas a votar, son empleados míos. Y yo les digo, aquí tienen que salir 300 votos por tal opción. Claro, esa opción funciona. Pero, es mi pregunta. Claro, pero el problema es, hermanito, que hasta los jefes están pensando en el voto silencioso, entonces no están haciendo presión a sus subalternos para que, por ejemplo, el tema del 1×10. Yo tengo una experiencia cercana, que no la voy a decir por respeto porque fue una conversación privada, de un amigo mío que lo llamaron para el 1×10 y le dijo, mira, yo no puedo montar ese 1×10 porque cuando le hablo de Maduro me inventan la madre y mi familia toda ya está en contra. Entonces, después te digo el nombre porque no estoy autorizado y la verdad que no quiero comprometerlo, pero eso está pasando. Entonces hasta los jefes se hacen los paisas porque saben que no tienen condiciones de presionar, y el 1×10 lo inventó Enrique Mendoza. ¿Tú te acuerdas de ese esquema de movilización? Y a Mendoza la gente le caía coba, le presentaba una cantidad de números impresionantes para el día de las elecciones, y cuando íbamos a las elecciones los resultados no tenían nada que ver con lo que dicen esos papelitos. Entonces ahí hay un proceso de autoengaño que se va a manifestar con toda seguridad el propio 28. Entonces ahora de los términos electorales del momento, ¿qué encuestas manejas tú y qué crees que va a pasar? Yo sé cuál es tu preferencia, pero ¿qué crees que va a pasar en función de porcentaje? Bueno, mira, yo he dicho una expresión que creo que se corresponde con la realidad. El gobierno está perdido, pero no está rendido. Es decir, el gobierno todavía tiene capacidad de maniobra de aquí al 28 para tomar decisiones que tengan que ver con con la propia elección o con el resultado electoral. Si las condiciones actuales de hoy, a 12 días de las elecciones, se mantienen hasta el 28, yo no dudo que el resultado sería un 60% para Edmundo González, un 30% para Maduro y un 10% distribuido en esos 8 candidatos supuestamente de la oposición. Ese es mi pronóstico y yo creo que no hay manera de cambiar esa tendencia a pesar de... ¿Cuánto, Arsenio? Perdón. Yo creo que Edmundo dobla a Maduro, 60-30. ¿Tú crees eso? Sí, yo creo eso. ¿Y tú crees que eso es un comentario que ayuda? ¿En qué sentido? Es que me parece demasiado triunfalista. No es triunfalismo. O sea, una cosa es que tú exageres de doblarlo cifras. ¿con cuánto? O sea, ¿Cómo con cuánto? ¿Cuántos votos crees tú que saca Edmundo? Edmundo debe estar sacando entre 6 y pico y 7 y pico de millones de votos. Ajá, ¿y dónde está esa gente? Te lo explico porque yo he dicho ¿Cómo que no está esa gente? ¿Dónde está esa gente? Está en el país. Que el padrón, que el padrón va a quedar en 12, 10, 11. Claro. Le quitas uno, queda en 11. Ajá, la mitad de 11 son 5 y pico. 5 y pico. Ajá, pero esa es la mitad. Ajá. Yo te estoy poniendo 60 a favor del mundo. Es decir, 6 millones y pico a 7 millones y pico lo saca el mundo. ¿Y los votos duros de eso?
Hay votos duros, hay muchos votos duros. ¿Cuántos votos duros hay? 5 millones. Pero es que el tema es que el voto duro, cuando tú te refieres al voto duro, te refieres al voto duro del chavismo. No, del mundo. No, pero es que esos votos no son duros, esos votos son producto de una circunstancia de solicitud de cambio. Entonces, ¿tú crees más en el voto en contra que en el voto pro? Totalmente, es que lo que motiva en este momento la participación electoral no es la candidatura del mundo, es un deseo de cambio. El mundo está visto como un instrumento, como una herramienta para producir el cambio. Y por eso es que tuve fenómenos como lo que pasó con la señora Corina Lloris, que una vez que se determina que María Corina Machado no puede ser candidata, ese liderazgo se desplazó con tanta fuerza hacia la señora Corina Lloris, que rompió con un paradigma que teníamos nosotros en política, que decía, no, los votos no se endosan. Y cuando no le permitan a Corina Lloris ser candidata, que sacan debajo de la manga de Edmundo González, que era una candidatura tapa, la fuerza del liderazgo de María Corina se mueve hacia el mundo. Entonces no son votos duros en el sentido de que obedecen a una preferencia de un candidato. Se transfieren con mucha fuerza. Y te voy a decir algo más. Con esto concluyo. Ajá. Es tan poderoso el liderazgo que tiene María Corina y sobre todo el deseo de cambio de las personas, que no te extrañe que al final el candidato no sea Edmundo González y termine la gente desplazando su apoyo a favor de una candidatura outsider. Eso está planteado en el escenario. Para el 28. Claro. Ese outsider sería Enrique Márquez. Sería Enrique Márquez. Ese es el plan B. Yo no te lo estoy planteando como un integrante de una campaña, te lo planteo como un analista. Sí, por ejemplo, un escenario probable. El TSJ anula la tarjeta de la Mesa de la Unidad, que es el partido, el principal postulante de Edmundo González. Esa candidatura quedaría anulada. Entonces no es verdad que quedarían vivos los partidos Un Nuevo Tiempo y MPB. Simplemente esa plataforma completa quedaría anulada. ¿Qué haces tú en un escenario así? ¿Te retiras del proceso electoral, tipo Barinas, por ejemplo? Pero es que, fíjate, ese es un escenario impropio. Yo no lo veo, honestamente. Yo sí lo veo. Lo vi hasta hace 2 semanas. Puede ocurrir. Claro. Puede ocurrir. Pero me imagino eso, que eso ocurra, es admitir que estás derrotado políticamente. Bueno, pero ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó en Barinas? En Barinas pero no era el país. Eso es verdad, un gobernador no es el país, pero lo que te quiero decir, hay que estar preparado para un escenario de esa naturaleza. La partida secreta de Barinas no es la misma que la partida secreta de Totalmente, pero el gobierno ante la inminente derrota se puede tirar una parada. Una es anular la tarjeta de la unidad, otra es posponer las elecciones, otra es suspenderla, hay poder para eso. ¿Cuál de esas es más temeraria para el gobierno? Todas tienen un altísimo costo político. El problema es que en la medida en que te acercas al tiempo, al 28, el costo es muy alto. Entonces, pero es un escenario que está planteado. Pero lo que te quiero decir, en un escenario así, te puedo garantizar que en 2 días son suficientes para que ese apoyo que tiene en este momento Edmundo González, por ejemplo, un caso hipotético, obviamente, si el candidato termina siendo Enrique Márquez, en 2 días Enrique Márquez tiene el 60% de apoyo. Vamos a hacer el corte, vamos a hablar de eso. Amigos, una breve pausa y ya venimos en Frente a Frente. De regreso, queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Voy con algunos mensajes de texto. Buenos días, Jairo. Es para decirte que la situación en las noches, los fines de semana en José Manuel Álvarez es realmente lamentable. No tenemos a quién acudir. Las autoridades se hacen caso omiso y la policía no nos pone atención. Y sigo con mensaje. Buenos días, Jairo. Es para hacer un llamado a las autoridades para que pongan manos duras en San Pedro de los Altos. Hay que andar con 4, dice hijos, pero me imagino que ojos. Con los motorizados y choferes de vehículos no respetan los flechados, se meten por todas partes. Qué tremenda anarquía con los motorizados. Bueno, eso es en San Pedro, que es un pueblito, imagínense en Caracas. Y ahora más. Y ahora entonces tienen la licencia que son olímpicos, no sé, deportistas nacionales. Buenos días, Jairo.
digan lo que digan y hagan lo que hagan, la revolución se va a imponer. Buenos días, Jairo, es para hacer una denuncia. Tenemos muchísimo tiempo con problemas de luz en San Antonio de los Altos, se nos están echando a perder los equipos. ¿A quién acudimos? A Corpoelec. Buenos días, Jairo, ¿será que el próximo 28 de julio se va la luz y hay un gran apagón nacional? Paséense por esa. Bueno, hice otra cosa. Eso puede ser. Sí, pero tú sabes fíjate que la gente está clara. Pero tú sabes que hay mitos que se construyen, muchas veces son laboratorios del propio gobierno y en la oposición se enganchan con mucha fuerza. Fíjate lo siguiente, todo es probable, aquí hay apagón todos los días, pero el tema es que eso no afecta el resultado del proceso electoral. Las máquinas de instalación, las máquinas de votación tienen una capacidad de autoalimentación de energía. Sí, bueno, una batería. Una batería que te alcanza 3 días. Entonces, pudiera pasar que el 28 efectivamente haya un apagón nacional, pero eso no tiene nada que ver con el funcionamiento de las máquinas, que entiendo que es la gran preocupación. O sea, una vez que tú instalas la máquina el viernes 26, esa máquina queda conectada a la electricidad. Si no hay luz, y bueno, pues entonces tendrías que hacer un apagón de 4 días. Si no hay luz, es un problema. Bueno, pero estamos especulando, ¿no? Claro, pero por eso te digo, porque como un ejercicio está más claro, pero como es verdad, pero como habla del 28. Ok, entonces, en serio, o sea, no, entonces 60-30, burro contra tigre, entonces el 28 de julio. yo creo que ese escenario está planteado con mucha fuerza. Ahora, Pero entonces, ¿cuánto? Tú dices 60-30. De un universo de 11, 6 por 3, ¿cuántos votos le das al mundo entonces? 7 y pico. 7 y pico. Sí. Y A Maduro, 3 y pico, casi 4. ¿cuántas casas entregó Maduro en la misión vivienda? No sé. Pero es que el tema es que tú No, te pregunto porque... no sé, como 40 millones, pero es que el tema no es ese. El tema... ¿Y entregó título de propiedad de esa casa? No. No sabe tampoco. No, que no las ha entregado. Esas son ok. casas ¿Y cuántos empleos públicos hay? 4 millones. Ajá, ¿y cuánto crees tú que se le voltean a Maduro? Mucho más de la mitad, hermano. Dos. Quedan 2, ok. ¿Y cuántas casas entregó? 4 millones. Sí, Aquí pero... la de la mitad, quedan 2, son 4. No, pero si te vas por esa ruta, entonces lo que reciben bonos, poquísimos. ¿Ah? Poquísimos. Poquísimos, ¿como cuánto? Una de las características más importantes de esta campaña, yo hablo del liderazgo de María Corina, pero en realidad Ahora que tengo un problema aquí con el candidato del Tenemos mundo. un problema aquí, volvimos. Es que es una candidatura que transversalizó la Y eso es lo que hablan, la ¿serio? sociedad venezolana. Déjame terminarte un poquito. Entonces, lo que trató de venderse como la candidatura de los apellidos, de los ricos, de la oligarquía, eso en realidad no está pasando. Tú te metes a un barrio donde el chavismo era muy fuerte antes y es impresionante cómo la gente del barrio también quiere un cambio. Entonces, esas cuentas teóricas de que a cuántas personas yo beneficio porque me van a retribuir en voto, eso es una cuenta totalmente equivocada. Al gobierno le ha funcionado. ¿Te recuerdas el caso de DACA, no? Sí, claro. El famoso DACazo. Que la gente decía, bueno, Maduro está listo. Claro. Y surgió el caso de DACA. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, pero entonces tendría que comenzar a cerrar negocios de ahorita. Bueno, ¿y te parece poco? ¿Te parece poco lo que ha cerrado? Pero yo coincido contigo en el sentido de que eso es desde el punto de vista de estrategia política, es una torpeza. Es una torpeza, porque eso más bien genera más rechazo. Por ejemplo, tú haces bien el municipio de Guayquipuro. El municipio de Guayquipuro lo gana la oposición. Totalmente. Mira, tú dices que tienen 40.000 votos duros. Bueno, el chavismo allí. El chavismo llegó a tener en Guayquipuro 70.000 votos. 40.000 es una... Eso se ha ido rebanando progresivamente. La última elección de Huicelis Álvarez ganó con 60.000. Okay. Pero Farí ganó con 40.000. Entonces, ha ido progresivamente bajando ese voto duro.
En este momento yo creo que en Guaycaipuro el chavismo no debe llegar a 35.000 votos. O sea, te lo digo de verdad, de un universo de 200.000 electores. Es decir, cuando tú comparas el resultado, yo insisto en la comparación de la reedición del 2015, 300.000 electores hay en los Altos Mirandinos en líneas generales, 200.000 en Guaycaipuro, 40.000 en el Carrizal y 60.000 en Los Alias. Si te vota el 75%, significa que van a votar 200 y pico mil de 230.000 electores de esos 300.000. El chavismo en los 3 municipios, acuérdate de mí, no llega a los 50.000 votos en los 3 municipios. En los 3 municipios. No, acuérdate, tú lo estás diciendo. Bueno, lo estoy diciendo y después me invitas después. Y la oposición va a sacar mucho más de 100.000 votos, sumando los 3 municipios. Si estamos hablando de una cantidad enorme de diferencia. Entonces, hay gente que dice, por ejemplo, yo la otra vez escribí un artículo que decía, lo importante es ganar y cobrar. Hay gente que dice, no, pero es que el gobierno tiene capacidad de montar un fraude. Por supuesto, los fraudes políticos existen, los fraudes electorales existen. El problema es que depende de la diferencia. Es distinto un fraude, por ejemplo, el que dicen que le hicieron a Capriles en el 2013, que la diferencia era muy pequeña. Entonces era razonable entender que a lo mejor Maduro pudo haber ganado. En esas circunstancias, desde el punto de vista de la opinión pública, se puede manejar esa variable. Pero ¿cómo tú haces un fraude 60-30, con una diferencia de 30 puntos? Bueno, eso generaría esa es la garantía del cambio, que la oposición pueda sacar una diferencia apreciable. Yo haría, no me cansaría con ese número tuyo. Bueno, pero puede ocurrir. Claro. Eso puede ocurrir perfectamente. Ahora lo que te quiero decir es esto, yo creo que yo, por ejemplo, en este momento no tengo dudas del triunfo de Edmundo González. Me preocupa después del 29. ¿Qué te preocupa? Porque ese proceso de la toma de posesión va a ser en 6 meses después de julio. Entonces hay que establecer condiciones para una transición ordenada y negociada también. Porque es verdad que el chavismo saldría del Poder Ejecutivo, pero van a quedar enclaves fundamentales en otras partes del poder. Entonces, ese proceso de negociación hay que llevarlo con calma para que podamos llegar al 10 de enero del 2025 en sana paz, con una transición ordenada, negociada si es necesario, y por supuesto el año que viene en las elecciones regionales y locales va a haber un deslave enorme del chavismo porque se va a producir el efecto dominó, y si salen de la presidencia de la República van a salir de gobernación y alcaldía en todo el país. Por aquí te mando un mensaje, Ramón Rivero. Hay que llamar a la ciudadanía a hacer su derecho al voto, que nadie se quede en casa y que se vote por la unidad del Mundo González Urrutia. Con el voto sí se puede lograr el triunfo para el cambio, Dios mediante. Buenos días. A mí, yo soy de la oposición, yo soy, se me perdió el mensaje. Sí, aquí está. Se me perdió, Bueno, es que buenos días, yo soy de la oposición, pero me dejaron por fuera como testigo electoral. ¿Qué hago? No sé. ¿Tú eres ¿de qué municipio será? No dice fin. Ojalá te repita el mensaje. Ahora, fíjate, yo quiero, ¿qué tiempo tenemos para concluir ya? ¿Ya nos vamos ya? 2 segundos. Bueno, mira, Ramón Rivero decía algo importante sobre el tema de los testigos. Los testigos están en un porcentaje altísimo a nivel nacional. Ya reclutados y preparados. Un amigo tuyo, ¿cómo podría afectar la polarización política extrema en Venezuela a la validez y aceptación de los resultados electorales, especialmente en un contexto de posibles inhabilitaciones de candidatos y cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso? Esto lo manda Montedioca, pero ya eso lo analizaste. Pero ya de alguna manera lo analizaste. Lo que pasa es que la polarización... Tenemos todavía unos minutitos. La polarización puede ser desigual. Es decir, tú ese 90 que te estoy diciendo entre Maduro y Edmundo está polarizado, pero en proporciones desiguales. Es decir, no es un 50-50. Ahora, Sergio, ¿qué pasaría, fíjate, haciendo un ejercicio hoy que hablamos tanto, un poquito de pedagogía, qué pasaría en ese proceso de transición y cómo crees tú que se compondrían, cómo se compondría el país político con relación al chavismo? Pues, porque
Eso es una realidad que está allí. Bueno, yo creo que si el chavismo da pruebas de que efectivamente es democrático y que pierde la elección y facilita el proceso de toma de poder, yo creo que esa circunstancia le garantiza que también tenga un tratamiento como un partido democrático. Eso implica evitar las retaliaciones, las venganzas indebidas, la cacería de brujas. ¿Qué hay que modificar en el país? Desde el punto de vista legal e institucional, ¿qué crees tú? Bueno, yo creo que todo. Aquí hay una destrucción. ¿Estás de acuerdo con la reelección indefinida? No. Yo no puedo estar... Ni de alcalde, ni... No. Ninguna reelección indefinida es positivo para las sociedades, porque desde el poder tú puedes imponer condiciones para reelegirte cuantas veces te dé la gana, lo que pasó con Chávez. Yo sí creo que hay que ir a una profunda reforma de la Constitución Nacional en muchos aspectos. Y cuidado si no con una nueva constituyente. Porque esa Constitución Nacional no es que esté mal hecha, el tema es que ha sido muy violentada y al final es letra muerta en muchos aspectos. Y el tema municipal, por ejemplo, no sé, ¿qué piensas tú? ¿De qué manera pueden ser más eficientes las alcaldías? Porque no lo son, en serio, es la verdad. No lo son. Y a mí me da temor de que esto desemboque en un centralismo absurdo después que se avanzó la descentralización. Si tú evalúas la regresión que ha habido en las competencias de las alcaldías, efectivamente aquí vivimos de facto un gobierno centralizado, centralista. Las alcaldías solamente están quedando, ni siquiera para pagar nómina, porque las nóminas se pagan a través de la UNAPRE. Sí, pero ven acá, pero con un método de succión grande, afectando también los intereses y el bolsillo de la gente con el tema de la imposición. Sí, de los impuestos, claro, eso es correcto. Entonces, eso es correcto, pero ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes un alcalde, por ejemplo, que es del mismo partido del gobernador y del mismo presidente? Que tú dependes de variables nacionales para reelegirte y no creas liderazgo propio. Por eso es que estos temas nacionales van a impactar en la elección del próximo año. Porque si aquí hubiese gobernadores y alcaldes del chavismo, por ejemplo, que hayan construido un liderazgo propio, te pueden decir, bueno, perdió Maduro, pero yo tengo liderazgo y yo me voy a salvar. Pero eso no va a pasar porque no ha habido eso que tú dices, no ha habido una intención de hacer obras desde el punto de vista de definir un perfil como alcalde. Y en consecuencia, todo ese proceso de deterioro de la descentralización ha sido propiciado y potenciado por muchos alcaldes que prefieren depender de esas olas nacionales electorales y no crear un espacio de liderazgo propio. Yo estoy convencido de eso. Por eso es que el año que viene va a producirse un deslave, un efecto dominó, y poquísimos de esos alcaldes o gobernadores se van a salvar porque no han construido un propio liderazgo, sino que dependen de la... ¿Te refieres a gobierno y oposición? Sí, a gobierno y oposición, sí, y a gobierno y oposición, porque yo sí creo que el tema de la descentralización parte del hecho de que cada nivel de poder tiene su propia jurisdicción, y en consecuencia tú como alcalde tienes que desarrollar una obra propia en tu municipio. Bien, bueno, Sergio, te recuerdo y aprovecho para invitarte, el próximo 28 vamos a estar aquí como de costumbre, nuestro operativo especial, motivo el día de las elecciones, así que te esperamos por aquí, para mí es será importante conocer también las impresiones de lo que vas a ir recogiendo el día de la elección. ¿Tú crees que va a ser una elección tranquila? Rápidamente, pues ya no pasamos. No, va a ser una elección muy movida, hay centros hostiles, creo que la participación de los miembros de mesa va a ser fundamental para administrar esos centros hostiles. Por eso es importante que la gente que se chequee en el CNE y verifique si son miembros de mesa, que es importante, Jairo. Sí. Hay un curso online que está dando el CNE en la página oficial. Una vez que dé el curso, le hacen unas preguntas de conocimiento. Y también puede ir a los centros. Y también puede ir de manera presencial. Después imprime su propia credencial y asiste como ciudadano, que no representa ningún partido político ni ningún candidato, pero el miembro de mesa es fundamental para garantizar la pulcritud del proceso.
Bueno, muchas gracias, amigos. Ha sido Sergio Grafe. Estuvo con nosotros en la mañana de hoy. Recuerden, esta noche a las 8 en reposición y mañana ustedes y nosotros de nuevo frente a frente. Llegó a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti.